¿eh? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todo el público que está con nosotros. Le damos la más cordial bienvenida a esta mesa redonda titulada ¿Cómo ejercer la medicina regenerativa en México? Del laboratorio biotecnológico a la práctica clínica. Una mesa redonda organizada por el Instituto de Estudios Superiores en Biotecnología Médica. Es un honor para mí moderar esta mesa y contar con grandes exponentes en el área. Por lo tanto, hoy reunimos a estos expertos de diferentes áreas claves para discutir los retos, avances y perspectivas que enfrenta la medicina regenerativa en México, desde el desarrollo biotecnológico hasta su aplicación clínica y regulatoria. Para esto, voy a dar paso a presentar a los ponentes que vamos a tener el día de hoy. En primer lugar, me gustaría presentar a quien nos dará una perspectiva regulatoria y sanitaria. Estoy hablando más que nada del director de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Puebla, el doctor Luis Alejandro Tabé García. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un placer para mí poder apoyar y platicar y comentar cómo es la regulación para este nuevo tipo, entre comillas, de la aplicación de la medicina y cómo va el avance. Soy, como lo mencionas bien, director de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Puebla. Tenemos ya mucho tiempo en ese cargo y bueno, hoy en día el avance de la medicina se ha turnado a muchas otras cosas como este tipo de medicina, con unos avances muy específicos y que va en crecimiento. Entonces, con mucho gusto las preguntas que originen serán respondidas para que quede todo claro, ¿no? Que es la intención de todo el grupo. A sus órdenes, muchas gracias. Muy bien, ahora llegó el turno de presentar al experto, quien nos dará desde una visión desde la terapia celular y la regulación nacional. Estoy hablando del director del Instituto de Terapia Celular y el presidente del Consejo Mexicano de Células Troncales con fines terapéuticos y de investigación AC, el doctor Jorge Mario Tagle Rodríguez. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal? Agradezco la invitación y con todo gusto participamos en este evento tratando de dar certeza a lo que es la medicina regenerativa y la biotecnología, ya con una experiencia de 16 años en esta área. Y también hemos tenido la oportunidad durante los últimos 18 años de participar en el tema de la legislación del tema de la medicina regenerativa y terapia celular, tanto en el Senado de la República como actualmente en la Cámara de Diputados. Entonces, con todo gusto, a la disposición de las preguntas que consideren oportunas. Gracias, doctor. Ahora llegó el turno de presentar a quien nos dará un enfoque clínico y de aplicación en la salud. Estoy hablando del director médico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, CUCS, el doctor Joanny Raúl Clark Rivera Padilla. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarlos, agradeciendo la invitación y fascinado en que cada vez existan más de este tipo de foros. Llevo 14 años aplicando medicina regenerativa en toda la extensión de la palabra. Soy médico clínico, investigador y también docente. Busco cumplir como esas áreas de la medicina, compartir experiencia tanto buena como experiencias malas que formen una adecuada praxis en el médico. Por eso es que el título verdaderamente es muy relevante, ya que tenemos que unir la clínica y el laboratorio, o el laboratorio y la clínica, para obtener resultados adecuados en nuestros pacientes y sobre todo tener criterios de calidad para la atención de los mismos. Gracias. Muy bien. Ahora llegó el turno de presentar a quien nos dará una visión clínica, institucional y científica, el doctor José Carlos Jiménez Ortega, quien es director general del Instituto de Estudios Superiores en Biotecnología Médica y director general del Centro Médico Nacional de Biología Molecular. Adelante, doctor. Hola, buenas tardes a todos. Antes de empezar, me gustaría agradecer
de manera ferviente la asistencia del doctor Jorge Tagle, del doctor Tabé y del doctor Raúl Rivera. Gracias por permitirnos compartir este espacio con ustedes y sobre todo gracias por apoyar a que un proyecto tan ambicioso como la medicina regenerativa se desarrolle en nuestro país a lo largo de los años. En mi caso, yo vengo a aportarles el día de hoy porque es que la biotecnología y la medicina regenerativa se encuentran tan estrechamente relacionadas en este momento y por qué esta transición que no solamente está dando a nivel mundial, también ya está bañando a México de manera inmediata, puesto que tenemos muchos procesos biotecnológicos siendo utilizados de manera cotidiana. Y me gustaría, pues, primero dejar como el antecedente de qué es la biotecnología, ¿no? Y la biotecnología lo primero que es una ciencia. Fíjense, ya no es una rama de otra disciplina, es una ciencia que tiene como objetivo el utilizar cualquier tipo de sistema biológico, organismo o un producto de estos para solucionar un problema. Y para eso se va a ayudar de la tecnología. Muy bien. Muy bien, doctor, gracias. Ahora, antes de comenzar a la ronda de preguntas, vamos a mostrar un pequeño video promocional de nuestro instituto. Adelante. Muy bien, ahora comenzamos con las intervenciones de nuestros invitados y les pido a cada uno que por cada intervención va a tener un tiempo máximo de 3 minutos. Entonces, comenzamos con la primera pregunta. ¿Cuál consideran que es el principal reto que enfrenta un profesional para ejercer la medicina regenerativa en México actualmente? Entonces, damos la palabra en primera instancia al doctor Mario Tagle, posteriormente al doctor Tabé, seguimos con el doctor Raúl y finalizamos con el doctor José Carlos. Adelante. Pues primeramente tenemos que decir que pues somos muy afortunados de mexicanos, porque como ustedes saben, México fue el primer país del mundo que creó una legislación para el tema de la medicina regenerativa y de terapia celular, cosa que fue muy complicado. Se realizó hace aproximadamente 16 años aproximadamente, cuando fue aprobada por ambas cámaras, ¿verdad? Entonces, ya tenemos una ley, que es la Ley de Salud, y donde ciertos artículos hablan de cómo ejercer debidamente la medicina regenerativa. Definitivamente, para que exista orden, debe de haber ciertos reglamentos y estatutos que se deben de cumplir para que realmente el médico pueda estar ofreciendo este tipo de terapias a sus pacientes de una manera ética y responsable. Para mí es muy importante la educación, la labor que hace las universidades que usted representa, porque la formación académica para cualquier médico en el tema de la medicina regenerativa es muy importante. Sabemos que no existe la especialidad de medicina regenerativa actualmente en prácticamente ninguna parte del mundo, pero sí existen las maestrías y sí existen las certificaciones. Entonces, creo que se debe de usar ese tipo de tecnología multidisciplinaria para el beneficio de los pacientes, pero siempre basados en la educación. Doctor Tabé. Sí, el reto más grande es, en mi concepto, hacer las cosas bien para dar a conocer que este tipo de medicina funciona.
no hacer las cosas por hacerlas. Hay que prepararse, hay que hacer muchos estudios, hay que reportarlos y hay que demostrar que funciona. Ese es el reto que hoy tenemos en la mesa. Para mi gusto, hay que profesionalizarse en la materia, yendo a universidades certificadas que te entreguen un título y una cédula profesional y no permitir que se preste a charlatanerías y al mal manejo de este tipo de medicamentos o de tratamientos médicos. Ese para mí es el reto más grande que hoy tenemos. Excelente, doctor. Doctor Raúl Clark. Muy bien. Creo que el reto principal se puede ver de diferentes perspectivas. Una, concuerdo totalmente, la educación, la capacitación, la unificación de criterios. Realmente, uno de los principales problemas que yo observaba desde hace algún tiempo es que la capacitación estaba dada por los laboratorios y el laboratorio capacitaba de acuerdo a lo que se encontraba él en un reto en el laboratorio, y al pasarlo al modelo clínico, no experimental, al paciente, los datos no sucedían o pueden no suceder de esa manera. Entonces, es lo que necesitamos, que se forme el profesional, que tenga diversas habilidades, que agarre las competencias y unifiquemos los criterios. Entonces, es necesario profesionalizar y regular la capacitación, la educación, para que entonces podamos hacerlo de una manera, así como la escuela de medicina, que el primer semestre llevas anatomía, llevas bioquímica, llevas bases para poder llegar al raciocinio clínico y poder ejecutarlo directamente con el paciente, sabiendo que no está exento o de no tener resultados o de no ser lo específico para el paciente o tener efectos secundarios y poderlos resolver. Ese es el área de la profesionalización. Entonces, como primer reto, creo que es unificar criterios, profesionalizarlos, hacer las competencias, el conocimiento para el médico que va a ejercer la medicina regenerativa. Excelente, doctor. Muy buena visión. Doctor José Carlos. Hola, buenas tardes a todos. Fíjense que la pregunta es muy interesante y creo que todos estamos coincidiendo en que el principal reto es la profesionalización para que todas estas legislaciones que ya tenemos prosperen de manera ordenada, ¿no? Y considero que aquí hay muchas responsabilidades, no solamente sanitarias, sino también de las instituciones educativas y también de los centros biotecnológicos, por llamarlo así, porque son centros que proporcionan las herramientas para cada uno de nosotros. Y efectivamente que empecemos a hacer una investigación clínica ordenada, que vayamos ya más allá de la anécdota o de la experiencia clínica, que es el nivel de evidencia más bajo, tristemente, ¿no? Y que empezamos a tener un nivel de evidencia que podamos generarlo a través de estudios que nos permitan publicar los hallazgos que tenemos cada uno de nosotros dentro de nuestras experiencias y profesionalizaciones en nuestros diferentes ámbitos. Creo que es uno de los principales retos, ¿no? El ordenar esa parte, llamémosle científico-académica, que acompaña la parte profesional, y el segundo reto que yo veo es que las autoridades sanitarias empiecen, como decía el doctor Tabé, no hay especialidad, pero no puede haberlo porque la medicina regenerativa es una ciencia en este momento traslacional, todavía. Y sí necesitamos tener o generar nosotros espacios a través de la regulación sanitaria o entender esa regulación sanitaria para que nosotros podamos evaluar lo que poseemos en nuestros laboratorios, lo que poseemos, en nuestros consultorios, porque estamos trabajando con organismos y productos de seres vivos.
Y eso es bien importante porque no, y no solamente, fíjense que para terminar rápido, para la medicina regenerativa, incluso para la medicina convencional. ¿Qué sucede cuando yo recibo un injerto cadavérico, in vivo, para hacer una transposición de tejido? ¿Cómo lo voy a tratar? ¿Cómo lo voy a usar para generar un beneficio? Y creo que eso es lo que deberíamos de empezar a entender, porque ya está en nuestras manos. La medicina regenerativa ya llegó a todos. Hace 15 años, cuando empezaba el doctor Tagle, cuando empezaba el doctor Rivera, empezaba yo mismo, el doctor Tabet también ya tenía experiencia con esto de Cofepris también. Esto era una aventura, ¿no? Era algo nuevo. Pero ahora 10 segundos más, doctor. Claro, no hay un solo centro en la actualidad que no se ayude a las herramientas biotecnológicas tomando en cuenta las células como una de ellas para apoyarse en una terapia actual, empezando por la misma hematología, por ejemplo. Muy bien, gracias, doctor. Damos pauta a la siguiente pregunta. ¿Piensan que la medicina regenerativa en México está siendo obstaculizada por falta de evidencia científica o por intereses económicos y regulatorios? Adelante, doy apertura para quien guste iniciar. Pues mira, definitivamente hemos presentado muchos obstáculos, ¿no? Los hemos ido superando, afortunadamente. La verdad es que la autoridad sanitaria, en este caso Cofepris, en un principio era muy difícil el llegar a acuerdos y convenios con ellos, pero en la actualidad pues han visto los beneficios, la seguridad, los beneficios a los pacientes, haciendo pues una medicina regenerativa correcta, ¿verdad? Entonces, sí, todos sabemos que pues hay ciertos intereses económicos de ciertos sectores que pues consideran que deberían seguir la medicina tradicional en muchos de los aspectos de las diferentes patologías. Hemos ido demostrando no solo a nivel en México, sino a nivel internacional, por los resultados que se han obtenido en los diversos protocolos de investigación que hay, que pues, en la actualidad hay más de 15,000 estudios, lo demuestran. Yo creo fielmente que la medicina regenerativa no es para todo, no es que sea la curación de todas las enfermedades o de todas las patologías, pero creo que es una gran herramienta coadyuvante con las técnicas tradicionales, los medicamentos tradicionales, aunado a este tipo de terapias que han demostrado durante estos 15 años sus beneficios. Entonces sí existen ciertos problemitas y obstáculos, ¿verdad?, de ciertas industrias que conocemos, pero la verdad es que la autoridad sanitaria, pues sí, ha trabajado de la mano con nosotros, mejorando y poniendo los reglamentos que debemos de seguir. Para mí son las dos cosas juntas. No obstante, en el área de nosotros, sí ha habido mucho apoyo para resolver esta temática. No obstante, falta evidencia porque están pocas manos de evidencia. Entonces, no es que estén cerrados la Cofepris a aceptar algo así, pero sí falta evidencia científica. Tiene que ser medicina basada en evidencia, ¿verdad? Y no dudo nada que sí haya empresas que traten de evitar eso. Pero hoy en día la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios no acepta ese tipo de chantajes. Sí se requiere más evidencia. Excelente, muy bien. Doctor Raúl. Muy bien, los escucho y es muy, muy interesante. Yo creo en realidad que la evidencia científica, hoy abrir un artículo, células madre, medicina regenerativa, en realidad en el mundo es abundante. Lo que yo creo que es un largo camino todavía porque los modelos van por secuencia. Entonces, medicina regenerativa es un modelo disruptivo. Me refiero, tenemos una secuencia donde idealizamos a lo mejor un fármaco, después hacemos un estudio in vitro, donde no ponemos en riesgo a nadie, después nos vamos al modelo animal
y después al modelo humano. Entonces, pero aquí estamos hablando de tejidos totalmente biocompatibles con el ser humano. No es exclusiva la medicina regenerativa de la medicina humana. Tenemos medicina veterinaria, tenemos los biólogos, los biotecnólogos se meten a diversas áreas. Entonces, es por eso de que dentro de esos retos se van sumando otras áreas, como la medicina translacional, por eso es importante desde la educación, la proteómica, la genómica, las ciencias ómicas se van sumando. Y hoy, por ejemplo, a la fecha no hay una área, una especialidad médica que hable proteómica. Son maestrías u otras áreas, pero no tengo un internista especialista en proteómica, por decirlo de una manera, un cirujano con especialidad también en ciencias ómicas. No lo conoce, pero la medicina regenerativa sí obliga a eso. Entonces, más que obstáculos, es un largo camino en el cual tenemos que estarle demostrando también a la autoridad que lo que hacemos, lo hacemos bien, que es seguro y que tiene cosas que pueden salir mal como en cualquier proceso. Y si eso sale mal, lo sabemos resolver, porque ese es el acto profesional. Entonces, aquí tenemos dos vertientes importantes. Una es el médico y el otro el paciente. Los dos necesitan ser protegidos. Los dos tienen derechos y obligaciones, pero uno como profesional tiene más obligaciones. ¿Por qué? Porque estás hablando o estás sometiendo a un tratamiento a una persona que no conoce el tratamiento y que está creyendo en ti. Entonces, la ley sí tiene que regular eso, sí tiene que buscar esa certeza de que realmente se protejan ambos. Entonces, vienen muchos retos, obstáculos, sí pueden existir obstáculos económicos, terceros y demás. ¿Por qué? Porque hacer ese movimiento, ese manejo del profesional, de tener un médico general a un médico que va a aplicar medicina regenerativa, realmente el paciente que le llega es multitratado, es un paciente que no encontró solución en otra terapéutica. Entonces, al no encontrarlo, sí debe de tener todo un proceso para poder resolver dicha situación de un paciente. Entonces, los retos son amplios, es un camino, y la gente que hoy estamos aquí, que decidimos estar aquí desde la regulación, el maestro Tagle, el doctor José Carlos, comprendemos esa situación. Sabemos que sí se tiene que regular esos retos y, sobre todo, hacer que el profesional sufra menos en la consulta. Y digo sufra menos porque cuando tiene un problema, un efecto secundario, está solo. Y eso es lo que no queremos, que estés solo. ¿Por qué? Porque pasa algo, tienes todo un equipo, todo un universo. 10 segundos más, doctor, por favor. Sí, que te respalda. Entonces, eso es lo que tenemos que regular. Excelente, doctor. Doctor Carlos. Buenas tardes. Yo creo que faltan dos situaciones que son muy, muy importantes. La primera es que empecemos a generar antecedentes científicos de la práctica clínica de la medicina regenerativa en México. Creo que eso es básico para que entonces estas leyes empiecen a entrar en vigor. Y aquí es donde se tiene que crear un canal directo prácticamente con las áreas sanitarias, porque aquellos que estamos interesados en que eso suceda, pues debemos de compartirlo de manera abierta y encontrar ese canal para que nuestros centros empiecen a generar una medicina regenerativa basada en evidencias realmente. Yo creo que eso es muy importante. Y la otra situación es que si yo dijera que algo nos lo está impidiendo, yo creo que es una naturaleza de la industria farmacéutica, no de manera deliberada, pero sí por cómo se ha construido la metodología. Es decir, yo primero paso por la formación de un fármaco, paso por un experimento de animal y paso a un humano. Como decía el doctor Clark, ya evidencia hay la que queramos. Tú te metes a estudiar y hay la que quieras.
La pregunta es cómo nosotros estamos haciendo esa tropicalización del conocimiento hacia nuestro país y hacia nuestros laboratorios o hacia nuestros consultorios. ¿Qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer? ¿Cómo están esas herramientas de las que yo dispongo o no dispongo, ¿no? ¿Cuál es la calidad de las herramientas que yo tengo en mis manos para poder resolver un problema según una metodología probada en otro lugar, ¿no? Eso es bien importante, porque si nosotros no aprendemos esa tropicalización, nos vamos a quedar fuera del resultado. No empecemos a generar esa evidencia y necesitamos profesionalizarnos para que podamos recopilar esa información y a través de instituciones educativas, sanitarias, que trabajen en conjunto, podamos romper y resolver ese rompecabezas. Y que las demás especialidades médicas no nos vean como una amenaza, nos vean como un apoyo a los que se dedican a la medicina regenerativa. Y que esto no es un sector privatizado con privatizado yo me refiero a que es un coto de conocimiento exclusivamente de un área. La medicina regenerativa está demostrando y la biotecnología médica están demostrando capacidades increíbles. De hecho, la biotecnología médica va al doble de capacidad que va la medicina regenerativa. Por cada artículo que tú encuentres de medicina regenerativa vas a encontrar 2 y hasta 3 de biotecnología médica. Por cada ensayo clínico que tú vas a encontrar en medicina regenerativa vas a encontrar 2 o hasta 3 también de biotecnología médica. ¿Por qué? Porque obedece a una naturaleza primero del estudio de lo que vas a aplicar y luego de la aplicación. Y eso es bien interesante, por eso es que todas las especialidades en la actualidad pueden bañarse en medicina regenerativa. 10 segundos más, doctor. Pero no todos estamos formados, ni tenemos ese pensamiento crítico científico para poder generar eso, y que hace mucha falta en el médico regenerativo. ¿Por qué? Porque el médico regenerativo está trabajando con una ciencia translacional, no con una ciencia estandarizada, que es la que ya llega a la población, a la institución pública. Ahí ya llega un protocolo estandarizado. Aquí todavía estamos en la parte de análisis, de entendimiento, de comprensión de lo que estamos haciendo y de resolución de problemas, como decían el doctor Clark y como decían también. Solamente así vamos a poderlo resolver. Entonces es un problema más de naturaleza para mí, de cómo se ha formado el sistema sanitario y que hay que aprender a resolverlo y a participar de él y a apoyarnos en gente que ya ha trabajado en la parte legislativa. Gracias, doctor José Carlos. Gracias por su aportación. Pues retomando lo último que menciona el doctor José Carlos, voy a dar paso a las siguientes preguntas. Entonces, ¿qué papel juega la biotecnología en la medicina actual, en las diferentes especialidades? Y va otra pregunta. ¿La Autoridad Regulatoria Nacional reconoce a la biotecnología como una ciencia que puede intervenir en las áreas médicas? Me gustaría que iniciara el doctor Tabé, por favor. Pues mira, considero que juega un papel muy importante, demasiado importante, pero también hay que tomar en cuenta una cosa, el tiempo de evolución de este tipo de tratamientos, ¿no? Que si lo reconoce la autoridad sanitaria, aún no está reconocido. Y es por obligación atenderlo, pero hay normas que cumplir. De ahí los comentarios pasados de falta de evidencia. A lo mejor hay mucha evidencia que puedes encontrar en internet y eso. No, evidencia que se mande en una carpeta a la COFEPRIS, esa es la que interesa, no la que nos da la lectura. Si en Alemania lo hicieron, ¿cuántos casos llevamos en México? Por eso, unir criterios y trabajar conjuntamente entre todos los que participan de esto para formar una evidencia científica basada en evidencia, perdón por la redundancia. Muy bien, gracias. Voy a poner un ejemplo, el ozono, ¿cuántos años lleva? Y todavía no está regulado en México, ni está aprobado. Entonces, es un tema de, lo decías bien, doctor,
unir criterios y apoyarse entre todos, formar mucha evidencia y tomar mucha evidencia científica para demostrar. La obligación de las instituciones de salud es, por supuesto, aprobar proyectos, pero basados en las normas. Muy bien. Pues a mí me gustaría mencionar que tenemos que basarnos desde cómo se legisló este tema, ya sea la biotecnología o la medicina regenerativa, y en este caso la terapia celular. En México se consideró y se puso en la Ley General de Salud como un tratamiento médico-quirúrgico, es decir, un trasplante de células, pueden ser halogénicas o autólogas. Entonces, no es lo mismo hacer un protocolo de investigación de un fármaco, por decir un ejemplo, donde la empresa que presenta este protocolo, pues está buscando una patente, definitivamente, de tal o cual producto. En el tema de la medicina regenerativa y la terapia celular, pues no se te va a otorgar ninguna patente. Entonces, el que tú hagas un estudio, un protocolo de investigación, que vas a tener que invertirle muchos, pero muchos millones de pesos, es simplemente desde el punto de vista académico, el demostrar con evidencia científica, en base a un protocolo específico, sea para la patología que usted se quiera hacer, lo tiene que hacer en la industria privada y con recursos propios. Entonces, eso también ha ocasionado un grave problema. Pues, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a ser María Teresa de Calcuta, verdad? Que done millones y millones de pesos simplemente para la comunidad internacional o nacional, ¿no? Entonces, eso es una traba que tenemos. Tenemos mucha evidencia clínica, razón por la cual hemos seguido aumentando las licencias sanitarias que otorga la COFEPRIS. ¿Por qué? Porque pues, con su experiencia a nivel nacional, afortunadamente han sido no nulas, pero extraordinariamente raras las complicaciones o los efectos adversos que se hayan ocasionado a los pacientes. Entonces, sí tenemos que diferenciar un poquito entre la evidencia científica que se quiere dar a la evidencia de un medicamento. Perdón, rápido, y que quede bien claro, yo no dudo ni tantito que esto sea la medicina del futuro. No lo dudo ni tantito. Pero formemos y tomemos esa evidencia y llevémosla como debe de ser para acelerar los procesos. Muy bien. Doctor Raúl Clark, gracias por su aportación, doctor Tagle. Es muy interesante realmente escuchar, ¿verdad? Y el doctor nos mencionó algo muy importante, aprobar proyectos. ¿Dónde se aprueban los proyectos? Donde existe una guía para poder hacer un modelo clínico evaluable y aplicado en un paciente. Y eso es una tesis. Ese es un estudio. Entonces, ¿dónde debe de ser? Desde cómo se empieza a regular, cómo se empieza a enseñar la medicina regenerativa. Entonces, la biotecnología está totalmente implicada en la medicina regenerativa. Cito, por ejemplo, el trabajo de Shinya Yamanaka. Shinya Yamanaka en el 2011 induce pluripotencia a células adultas colocando un cóctel de citocinas para modificar genes. Y lo demuestra y se lo lleva al premio Nobel. Entonces, el médico puede hacer eso en su consultorio, pero si no tiene el conocimiento, ¿cómo? Puede aplicarlo en un paciente y si no sabe qué va a suceder y tiene un daño irreversible, ¿qué va a pasar? Entonces, el aprobar un proyecto y avisarle a la autoridad dentro de todos los consejos éticos y demás, es algo totalmente viable, es algo totalmente en la capacitación para entonces sí hacer la propia evidencia y ser aplastantes ante la autoridad, decirle, mira, eso sucedió, me lo aprobaste porque hice todo de manera ética y profesional para que llegáramos a este resultado. Entonces, yo siempre les he dicho que México es un lugar privilegiado y afortunadamente vivimos los mexicanos, porque los mexicanos difícilmente tenemos miedo, le entramos, pero esa parte es donde sí se debe de regular. ¿Conoce la biotecnología las organizaciones regulatorias? Sí la conocen. Ajá, y es una oportunidad inmensa que el médico conozca biotecnología. Nosotros como médicos
difícilmente te acuerdas de la célula. Entonces, hoy que puedas interactuar en una activación mitocondrial, que puedas modificar genes, pues es algo genial, es algo padrísimo. Y sí es totalmente de la biotecnología, pero hay que llevar esos procesos, hay que avisarle a la autoridad que no estamos poniendo a nadie en riesgo, que contamos con lo mínimo o lo máximo necesario para hacerlo y obtener el resultado y demostrárselo. O sea, ya cuando uno se atreve a hacer las cosas, tiene que demostrar si le fue bien o le fue mal. Si nos fue mal, también los datos negativos se deben de registrar para que las escuelas que vienen atrás, los profesionales que vienen siguiendo los pasos, no caigan en el mismo error. Estoy totalmente de acuerdo y aquí hay una cosa muy importante que menciona. El protocolo para hacer el estudio, ¿ya lo sometieron para que sea aprobado? Ese es el primer paso. Ya se sometió a la COFEPRIS para ser aprobado. A partir de ahí se concluye ese estudio y entonces ya puede pasar a autorización. Es muy importante lo que acaba de mencionar el doctor. Primero someter la aprobación del estudio. Ese es el primer paso. Si ya lo dieron, hay que checar cómo va. Si me regalan un momento más, ahí hay una oportunidad gigante, como lo está mencionando. El médico que hace medicina regenerativa ya no es un médico convencional, ya no es cualquier tipo de médico. Entonces, si yo siempre menciono en las clases cuando dicen, es que me están pidiendo una tesis, me están pidiendo hacer esto, haz un proyecto de vida. Si tú te vuelves muy especialista en tratar artritis reumatoide desde tu primer semestre de formación a cuando concluyes esa tesis, vas a ser muy bueno tratando artritis reumatoide y traes un protocolo registrado, un modelo clínico aprobado, tú eres el súper especialista para tratar esas condiciones. Entonces, es una oportunidad muy grande. Así es. Doctor José Carlos. Pues miren, yo no concibo a la medicina regenerativa sin la biotecnología. No puede ser porque el principio de la medicina regenerativa estimula al propio organismo y el organismo lo puedes tomar como un ser vivo que va a resolver un problema. Y eso es parte del principio de la biotecnología básica. Ahora, yo creo que la regulación de la biotecnología en México, de alguna manera, ya está muy sentada. ¿Por qué? Porque para que exista un laboratorio de células no trabaja con principios biológicos, sino biotecnológicos. La extracción de un producto celular son principios biotecnológicos. Entonces, ya tenemos varios laboratorios en el país que producen células y que podríamos decir que son centros biotecnológicos en cultivo celular de determinado linaje, en este caso troncal mesenquimal en algunos casos, y extracción de productos de las mismas. Manipulación. Ahora, la medicina regenerativa es la parte médica de aplicar estos procesos, estas células. Pero como decía, ahí sí estoy completamente de acuerdo con el doctor Raúl Clark, con todos ustedes, el médico regenerativo tiene que entender que él no es un médico convencional. Es un médico que tiene que tener una fuerte formación biológica, fisiológica y biotecnológica. Si no, no va a entender lo que hace. No va a comprender lo que tiene en sus manos. Y podemos citar muchos ejemplos. ¿Qué medicamentos biotecnológicos tenemos en las manos actualmente? Sencillos, las insulinas. Proteínas recombinantes, las que quieras. Los anticuerpos monoclonales. Cada vez más en boga en todos los centros hospitalarios, ¿no? Y todavía es increíble encontrar especialistas o gente que participa de la aplicación de estos tratamientos que piensa que son inocuos por ser biotecnológicos o que no comprende cómo están actuando en determinados niveles, a determinados niveles celulares, y que eso es inocuo para el organismo. Entonces, sí, el médico regenerativo tiene que tener esa parte científica propia de su formación. Se le tiene que enseñar para que entonces nazcan estos protocolos.
En nuestro caso como instituto lo que hacemos es generar esa inquietud para que nazcan protocolos reales. Porque puede ser tan válido investigar solo sobre una molécula, la que quieran, como estudiar sobre una terapia compleja. Lo importante es empezar a ganar las pequeñas batallas. Porque si no conoces cómo funciona, cómo fracasa, cómo se metaboliza, e incluso cómo se cuida esa molécula antes de ser aplicada en un espacio clínico, no sirve. Si yo no conozco cómo tratar un injerto antes de ponerlo en una cirugía, o no conozco cómo acondicionar un nicho celular en un trasplante, pues voy a tener complicaciones. Y la medicina regenerativa y la biotecnología médica ya están inmersas en esto. ¿Qué hace falta en la actualidad o qué yo pienso de la biotecnología y la medicina regenerativa? Es que la biotecnología, sin duda, yo creo que es el espíritu, llamémosle así, de la medicina regenerativa. La parte fundamental, si no, no puedes entender los procesos regenerativos. Cómo usar un exosoma, un anticuerpo monoclonal, un injerto cadavérico, un simple plasma rico en plaquetas. Ahora ya no hablemos de una célula troncal mesenquimal, que ahora ya hay muchas y muchas capacitaciones, ¿no? Y que pues no gozan de gran reproducibilidad estos protocolos. 10 segundos, doctor. Por eso es muy importante que en la actualidad, para mí, la biotecnología y la medicina regenerativa se enlacen, nos aporten esa base para poder hacer que esta medicina regenerativa, como la comprendemos hoy, y también como la amamos hoy, porque no solo la medicina del futuro, yo creo que es la medicina del presente. TCART en hematología es biotecnología. NK-CART, que es la que viene, es biotecnología. Dendríticas es biotecnología. Y trasplantes celulares con troncales mesenquimales es biotecnología. Simplemente una inyección interarticular ya implica que yo tengo un cuidado de ese material vivo. Entonces considero que no hay la única manera de lograr superar estos retos es cuando tengamos ese orden profesional, académico, y como dice el doctor Tade, nos acompañemos de la autoridad, tengamos el orden mental y profesional para poder llegar a COFEPRIS y decirle, mira, aquí está nuestro comité de bioética, que ya superó esto, ya se expuso a nivel nacional, y no me importa si voy a arrancar con 5 pacientes. Si ustedes estudian un poco cómo se formaron los anticuerpos monoclonales, los primeros grupos fueron de 10 pacientes. Y ahí estás hablando de una interrupción bioquímica o una modificación de una proteína. Una cosa que tiene la medicina regenerativa y que es fundamental, y ahí se le voy a pedir 10 segundos más aquí a mi moderador, es que estás usando al cuerpo para repararse a sí mismo. No estás modificando una proteína, no estás modificando una célula. Entonces es como poner un glóbulo rojo a un paciente que necesita hemoglobina. De esta misma manera tú le vas a poner a un paciente un exosoma, un secretoma, una troncal mesenquimal, un péptido, que ya se ha comprobado que funcionan de manera biológica. Lo que hay que hacer es ordenarlo y mostrarlo bajo protocolos bien estandarizados con evidencia. Y creo que ahí nosotros como instituto es lo que estamos tratando de hacer con todos nuestros alumnos para que ellos puedan tener ese principio científico y puedan también hacer una tesis, como decía el doctor Clark, que les permita ser los mejores en su área. ¿Qué más plus puedes tener que te dé la medicina regenerativa? Muy bien. Entonces, siguiendo en este mismo tenor, y como ya lo mencionó el doctor José Carlos, pues
Aquí en México existen diferentes terapias biotecnológicas, desde los anticuerpos monoclonales, los biomateriales, células troncales, exosomas, inclusive dio un ejemplo de los diferentes tipos de insulinas que tenemos hoy en día. Entonces me lleva a esta pregunta: ¿qué beneficio tendría para un médico poseer una capacitación profesional en el área de la biotecnología para utilizar estas terapias? Entonces, ¿quién gusta iniciar? Pues a mí se me hace básico, o sea, yo no veo cómo es posible que un médico, profesionista de la salud, se atreva a realizar terapias de medicina regenerativa o biotecnología sin estar plenamente capacitado. Para mí es lo más importante. Tú no puedes estar queriendo manejar enfermedades, patologías, incluso a los pacientes, si no tienes el conocimiento, no solo de lo que esperas como una buena respuesta, sino como decía el doctor Clark, ¿qué pasa si tiene una reacción? ¿Qué pasa si tiene un problema el paciente? ¿Cómo resolverlo? ¿Qué seguridad darle a ese paciente? Sabemos muy importante que una de las reglas que nos pidió COFEPRIS cuando iniciamos con esta aventura de la medicina regenerativa, pues era el famoso consentimiento informado, ¿no? Donde íbamos a exponer qué es lo que se busca tener con el uso de la medicina regenerativa y de terapia celular, pero sin poner falsas expectativas. También, yo quiero hacer una mención, no porque sea político, pero la verdad es que sí hemos tenido mucho apoyo de nuestros legisladores, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. La verdad es que nos han apoyado mucho para hacer las reformas en la Ley de Salud que nos permitan legalmente ejercer esta profesión. Más sin embargo, pues lo primero que nos solicitan es la formación académica, es decir, que teniendo la oportunidad de tener una universidad como la suya, donde tiene una excelente formación académica, teniendo a la par la Sociedad Mexicana de Medicina Regenerativa, teniendo a la par el Consejo Mexicano de Células Troncales, yo creo que es importante y básico. Si vamos a estar en un área, tenemos que tener los conocimientos clínicos y académicos. Muy bien. Bueno, independientemente de las autorizaciones de COFEPRIS, yo considero que es el primer paso. La profesionalización del médico que va a hacer los tratamientos. Es el primer paso, sin duda. No puede ser posible que un médico que no tenga preparación ya esté usando esta tecnología. No puede ser. No puede ser, no debe ser, y va a ocasionar accidentes graves en pacientes. Entonces, para mi gusto, y estoy completamente seguro que es el primer paso. Excelente, doctor. Doctor Raúl. Yo creo que es necesaria tener un conocimiento en el área biotecnológica y es una oportunidad médica abrumante. Es un conocimiento muchísimo más fino. ¿Por qué? Porque por ahí dice que hay dos cosas que mueven a los hombres, una es el miedo y la otra es la necesidad. Cuando tenemos alguna situación cercana, ¿no?, con una enfermedad difícil de tratar o incurable, necesitamos una herramienta. Y esas herramientas a veces, antes se decía, es que es incurable porque es una enfermedad genética. Y entonces hoy sí menciono, tenemos la técnica de CRISPR-Cas, tenemos técnicas epigenéticas, tenemos técnicas para hacer encendido y apagado de genes. Pregúntale a un médico convencional, recién egresado o de otra disciplina, va a decir, no, se escucha muy difícil. Y es algo que se hace en un laboratorio. Ajá, que dice, se puede hacer esa modulación. Ahora, haces esa modulación, esa oportunidad de conocimiento te da la capacidad de integrar un diagnóstico que sea aplicado directamente al paciente que tienes. Entonces, ¿cómo empieza el médico con ese conocimiento a ejercer presión? Y es ejercer presión incluso a los laboratorios que producen. ¿Por qué? Yo también soy asesor de algunos laboratorios y entonces, si el médico conoce qué tipo de célula madre va a aplicar y qué capacidad tiene esa célula a lo mejor de convertirse en neurona, algo difícil, o comunicarse con su proveedor y decirle, necesito una célula
que exprese tales factores porque la pienso implantar en tal zona. Entonces, ese feedback hace realmente que suceda una terapia excelente. Ajá. No solamente estar pensando en, pues, ponle las células madre intravenosas, algo va a pasar. Y los médicos somos la dosis, la frecuencia. Entonces, es necesario tener ese conocimiento, incluso llevar a los pasos previos del receptor que va a ser el paciente, para que lo que tú estás preparando o lo que se está organizando en el laboratorio tenga éxito o tenga un resultado importante, casi a lograr la cura, si aún la enfermedad se considera incurable, y lo puedas llevar durante muchos años lo más cercano a un paciente sano. O subsano sería el término. Muy bien, gracias, doctor. Doctor José Carlos. Pues yo quisiera aportar aquí algo quizá muy pragmático. Y es que voy a citar un ejemplo para que veamos qué tan importante es conocer la biotecnología y cómo ha llegado a nuestras áreas. Cuando yo preparo una quimioterapia, cuando yo preparo un anticuerpo monoclonal, pues lo tengo que hacer en una campana de flujo laminar. Cuando yo recibo una célula, la tengo que acondicionar en una campana de flujo laminar. Y esto no es algo nuevo. Los hospitales, los centros, ya deberíamos de tener eso como algo normal y saberlo utilizar. Y eso viene del laboratorio a la clínica, fíjense, viene del laboratorio a la práctica médica, a la práctica convencional. Entonces, ¿cómo es posible que de pronto un médico regenerativo, o que se jacte de ser un médico regenerativo, en sus instalaciones no pueda o no conozca o no sepa manejar un medio de esterilidad para manipular una célula? Y eso es un problema que no solamente está sucediendo hacia la medicina regenerativa, sino hacia todas las especialidades que se benefician de estas herramientas. No puedes preparar un anticuerpo monoclonal en un espacio libre. Debe de tener un espacio correcto, cuando más una célula. Como yo de pronto también pasan cosas, ¿no? Por eso es muy importante profesionalizarse. Pues yo voy a tomar células de la médula ósea y se las voy a poner en el hueso, porque me enseñaron que así funciona. ¿Cuántas células voy a poner? ¿Por qué esa célula y no otra? ¿O por qué no más estirpes? ¿Con qué lo voy a acompañar? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Cuánto tiempo tarda en restaurarse ese tejido o el ecosistema tisular? Eso es convertirse en un médico regenerativo. Y entonces nos damos cuenta que muchas especialidades deberían de tener una forma. Yo diría que en la actualidad todas las especialidades, con los avances tecnológicos que existen, deberían tener una formación mínima, básica en regenerativa. Una profesionalización mínima. Y que los que nos queremos dedicar o nos dedicamos a la medicina regenerativa, tengamos no solamente la capacitación en medicina regenerativa, que es la parte clínica, tengamos con nosotros la parte biotecnológica. 10 segundos, doctor. Que es la parte que nos va a sustentar, que podamos comprender qué hacemos, cómo lo hacemos y para qué lo hacemos. Y que podamos manipularlo y cuidarlo. Que llegue una célula a tu consultorio y que en ese momento el paciente llegó tarde. 1 hora tarde. ¿Qué le haces? La guardo en el congelador, la tengo donde la meto, la pongo en agitación, no la pongo en agitación, le pongo glucosa, no trae glucosa. ¿Qué le hago? ¿En qué medio viene? ¿Cuánto tiempo de supervivencia va a tener? Si venía congelada, si venía a temperatura ambiente. De eso va a depender el éxito de nuestra terapia. Hay que Muy bien, entender. gracias, doctor. Gracias, doctor.
Bueno, antes de continuar con nuestro diálogo, me gustaría presentarles un programa académico que forma profesionales capaces de llevar la medicina del laboratorio a su práctica clínica. Entonces, adelante el video, por favor. Muy bien, pues continuamos con una pregunta más. ¿Qué es más urgente en México? ¿Formar especialistas o maestros en medicina regenerativa o crear leyes que faciliten su práctica clínica? ¿Y qué necesita un profesional médico para poder ejercer la medicina regenerativa en nuestro país? Bien, para mi gusto es primero formar las leyes. ¿Por qué? Porque si vamos a crear especialistas en medicina regenerativa, van a salir y no van a poder hacer las cosas porque no hay una ley. Primero es la ley y luego la formación. ¿Y cuál fue la otra pregunta, perdón? ¿Qué necesita un profesional en el área médica para ejercer medicina regenerativa? Certificarse en instituciones que validan ante la SEP que pueden llevar a cabo esas actividades. Pero primero las leyes. ¿De qué sirve que hagan una maestría de 2 años o del tiempo que sea y no hay una ley para ejercerlo? Entonces no van a poder hacer nada, o van a hacerlo, pero entonces van a ser bloqueados por las autoridades. Entonces, mi forma muy personal de ver la situación es primero la ley. Que puede ir igual, no sé, si se avanza al mismo tiempo, ir sacando los profesionales para que la ley esté antes. Vale. Muy bien. ¿De qué es primero? ¿Hay profesionales o la norma? Pues yo creo que es paralelo, ¿no? O sea, lógicamente las normas lo que hacen es marcarnos las pautas, qué es lo que la autoridad solicita que cumplamos y y siempre se va a basar también en la educación. Entonces creo que no podemos decir que primero es una o la otra, creo que es paralelas. Muy bien, doctor Raúl Clark. ¿Tiene apagado su micrófono, doctor? Listo. Yo creo que van a la par. El movimiento o el conocimiento medicina regenerativa a nivel mundial es imparable. Va a suceder. Va a suceder. Ya esto es aplastante. Va a pasar. Entonces, ahora, ¿por qué tiene que ir a la par? Porque tenemos que irle demostrando a la ley el conocimiento y cómo se está haciendo, y somos médicos. Realmente yo no conozco un médico que diga, hoy quiero que todos los pacientes se me pongan mal, no, sino todo lo contrario. Hoy quiero ayudar a más gente, llegar a más población y atenderlos mejor. Entonces, dentro de esa característica debemos de tener una sincronía con la ley y más aún, yo creo que debe de haber alguien de nosotros dentro de la ley que conozca la médula, lo esencial de la medicina regenerativa. ¿Por qué? No puedo legislar lo que no conozco. Entonces, se tiene que hacer de manera integral totalmente. Entonces, ¿qué necesitamos? Generar ese conocimiento, tener profesionales bien capacitados, o sea, alguien que le digan, ¿por qué pones una célula CD34, CD90? Y, caray, ni siquiera sabía que era CD90, así me la mandan. No, claro que no. ¿Qué estás buscando? ¿Qué vas a hacer con el paciente? O sea, tú no agarras y le pones insulina porque se te ocurrió nada más a un paciente, porque lo puedes matar. Así mismo,
¿qué vamos a hacer? Entonces eso es conocimiento y dentro del perito, ¿verdad? Que esté dentro de la ley, que nos diga, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Conociendo la parte medular. Entonces, vamos a la par, generando profesionales, teniendo dentro de la ley personas totalmente capacitadas que puedan emitir un juicio, un juicio con bases para poderlo regular y tener profesionales adecuados en la terapéutica. Muy bien, doctor José Carlos, que sea breve su comentario, por favor. Pues yo pienso que van las dos de la mano, igualmente. Creo que comparto con el doctor Tabet, tiene que primero gestarse la idea. Y la gestión de esa idea y el nacimiento de esa idea deben hacer bajo un marco de regulación. Y más que de regulación al inicio, de aceptación. Que siquiera se le dé la oportunidad de que algo se desarrolle. Luego eso se irá desarrollando, y aquí es donde entra la parte académica fuertemente. Y no voy a hablar de una parte académica institucional, vamos a hablar de una formación profesional de un individuo. Y yo siempre lo he dicho, si yo quiero ser médico internista, pues tengo que informarme sobre medicina interna. Si quiero ser oftalmólogo, sobre oftalmología. Pero si quiero ser un médico regenerativo, tengo que informarme mínimo sobre biotecnología y medicina regenerativa. Si no, no lo voy a hacer bien. No lo voy a comprender. Y un oftalmólogo necesita un aparato para auscultar los ojos, un aparato de cirugía con láser. Un médico regenerativo necesita los conocimientos básicos y las herramientas básicas para conservar, para cuidar un linaje. Simplemente. Y es donde los laboratorios yo creo que juegan un papel muy importante, porque hay laboratorios que comparten esa responsabilidad social. Porque aquí yo hablo de una responsabilidad social que trasciende más allá del médico a una población, va más allá del individuo, hacia una población que tiene los recursos, y no solamente los de recursos materiales, sino recursos humanos y de recursos morales para llevar a cabo una actividad y ejercerla. Ahora sí, como decía el doctor Clark, para el bienestar de una población, ¿no? Nadie quiere que un paciente se nos muera con una aplicación aventurada, intratecal, de una célula desconocida. Muy bien. 10 segundos, doctor. Con encefalopatía por lupus. No sabes ni lo que estás haciendo. Hay que comprender muy bien todo esto y entender que la única manera es profesionalizándonos, y que los laboratorios biotecnológicos que nos apoyan, pues también nos apoyen en profesionalizarnos o guiarnos a dónde nos podemos profesionalizar. Y eso lo digo como un individuo que nació en la medicina argentina hace 15 años y que creo que todos surgimos en esto. Cuando yo llegué a México, ¿cómo me iba yo a profesionalizar? ¿Cómo lo iba yo a ejercer? Y en todos los centros del mundo, por mi experiencia personal y lo que he vivido, y he tenido la oportunidad de compartir con otros profesionales, nacieron a través de la biotecnología. Muy bien, gracias, doctor. La medicina regenerativa nació ahí. Muy bien, vamos a pasar con la última pregunta y posteriormente voy a leer los comentarios de este público que han estado comentando para que den una opinión, y con eso vamos a finalizar. La última pregunta es: ¿qué papel tienen las instituciones educativas como nosotros, el ISBM, los laboratorios biotecnológicos que ustedes lideran, como la del doctor Tagle, que es el Instituto de Terapia Celular, en la consolidación de la regulación de la biotecnología médica y la medicina regenerativa en México? Vuelvo otra vez. ¿Cuál es el papel de estas instituciones para consolidar la regulación de la biotecnología y la medicina regenerativa en México? Pues, hablando en artículo personal, puedo decir que el Instituto de Terapia Celular, siendo hoy por hoy la empresa más grande a nivel nacional en el tema de la terapia celular, ponemos grandes recursos para que el trabajo que se realiza aquí, ya sea para la cosa de las células madre o exosomas o ribosomas o lo que sea que se produzca, pues sea a primerísimo nivel. Y no estamos hablando a nivel nacional, que sea de primerísimo nivel a nivel mundial. Nosotros tenemos la oportunidad
que nos visitan científicos de todos lados, de muchos países, de Japón, de Europa, de Estados Unidos, etcétera, y la verdad se van gratamente con la impresión de que pues, es uno de los mejores laboratorios que existen no solo en México, sino a nivel mundial. Eso también nos ha dado pauta de que podamos trabajar con la autoridad sanitaria, que cuando vienen las revisiones de estos bancos, pues ven que contamos con toda la regulación y no nada más lo que se nos solicita, sino mucho más de lo que nos solicitan. Por ejemplo, aquí somos el único laboratorio que hay clase 5 que existe para terapia celular en América Latina. Y entonces sí, es un compromiso muy importante tanto para la autoridad sanitaria como, pues, lógicamente, la protección del paciente, ¿verdad? Y trabajar con la comunidad médica. Ya somos una empresa de 16 años que estamos en el mercado. Entonces, sí tenemos un laboratorio exclusivamente para fines de investigación. Entonces, como decía el doctor Carlos Jiménez, no vamos a hacer una terapia sin estar plenamente seguros de qué esperamos, qué resultados debemos de obtener, y en dado caso, si no es algún problema, una reacción secundaria, un efecto adverso, cómo corregirlo. Entonces, sí, nosotros siempre estamos, actualmente me hicieron el favor de invitarme a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, donde ya hemos reformado 3 veces la ley de salud y ahorita estamos metiendo una 4ª legislación. Entonces, sabiendo que hay instituciones académicas como la suya, donde excelente la formación, y luego nuestra parte, ¿verdad? Que el médico tenga las puertas abiertas para poder entrenarse, educarse, conocer todo. Si va a hacer algo, que conozca las raíces, no solamente aplicar una terapia porque el amigo le dijo, ¿no? Entonces, sí es muy importante, definitivamente es muy importante, es una rama multidisciplinaria, y todo este tipo de uniones de universidades, de consejos, de colegios, lógicamente en beneficio del aprendizaje y la buena práctica médica. Sí. Doctor Tadé. Es un papel importantísimo, ya que son 2 instituciones reconocidas que saben hacer las cosas, que las cosas las hacen bien, y que además es una protección a los estudios que hacen para que sean aprobados. Yo creo que, en mi opinión, es el papel más importante, la participación de estas 2. Mucho, muy importante. Doctor Raúl Clark. Totalmente de acuerdo. Es importante educarse, obtener conocimientos, colegiarse, pertenecer a consejos, ir a congresos, y que todos estos realmente tengan el respaldo, tengan el respaldo fidedigno, y lo primero que nos empieza a regir es a la persona que ves al frente, dices, es confiable. Empiezas a ver la trayectoria, empiezas a ver que se aplican células, que hacen diversos tratamientos. Entonces, esa parte es totalmente importante para poder lograr un objetivo en la unificación de conocimientos, y entonces sí, poder tener profesionales que destaquen el área con bases bien consolidadas que puedan compartirse incluso dentro de un colegio, dentro de un consejo, y que sean temas también de actualización. No solamente para México, ¿no? Sino que nos empapemos también de lo que tiene el mundo, pero México tiene una amplia experiencia en la aplicación de células madre. Pero ahí hay un pero también, que debe de ser por médicos, o hablando en nuestra área como médicos humanos, no, tiene que ser por el médico. ¿Por qué? Porque hay lugares que por vender le venden a no profesionales. Y ahí sí tenemos un severo problema, donde también la ley puede poner de qué está pasando. O sea, me dices que funciona así, pero regúlalo por esta parte. Por eso necesitamos que las instituciones formen al profesional con esas bases. Doctor Carlos. Micrófono. Tiene el micrófono apagado. Gracias, ya. Yo creo que las instituciones académicas, como de la que forma parte el doctor Clark en el Centro Universitario de las Ciencias de la Salud, y los laboratorios como
ITC, entre muchos otros laboratorios que quieran participar de una forma profesional para ellos y para sus usuarios, ¿no? Creo que eso es muy importante. Y asimismo, el Instituto de Estudios Superiores en Biotecnología Médica, tenemos que recapacitar muy bien y entender que esto ya es una suma de muchos de nosotros. Debemos de tener y generar esa evidencia que haga que no solo nuestro país sea reconocido por tener una legislación avanzada, sino por tener una alta capacidad de evidencia en la formación médica y aplicación de protocolos de nuestros médicos regenerativos y biotecnólogos médicos, que eso es muy importante, porque solo así nosotros vamos a hacer que esa ventaja que ya se tiene se empodere dentro del mismo país y se comparta hacia afuera. Esta visión yo sé que es un poco ambiciosa, pero yo creo que habemos muchas personas que sí lo queremos, porque sabemos que el interés del conocimiento supera al económico. Decía hace un momento el doctor Tagle, esto es caro, claro que es costoso. Creo que el doctor Rivera también lo sabe, el doctor Tabe, es muy costoso. Pero las ganas de hacer, decía, no recuerdo quién, el científico, pero decía, a veces hacen más falta cabezas que recursos. Y creo que habemos mucha gente interesada, creo que habemos mucha gente que está profesionalizando. El instituto ha tomado una responsabilidad de formar médicos regenerativos y que creo que están marcando ya una diferencia entre ese cuestionamiento de cómo venían dándose las cosas a cómo se están dando ahora. Y acompañados de otros profesionales como el doctor Clark, como el doctor Tagle y toda la gente que lo rodea, que también han insistido fuertemente en evidenciar las cosas, ¿no? En no arremeter con un tratamiento para un paciente basado en el desconocimiento, en el entusiasmo y en lo que nos dice un laboratorio, porque esto me recuerda mucho lo que nos pasaba antes con los laboratorios clínicos, ¿no? Los laboratorios farmacéuticos. Llegaban, te decían, aquí está esto, recételo así, y si pasa algo ahí me avisa, ¿no? Ahí tiene un teléfono y usted reporta. 10 segundos, doctor. La medicina regenerativa está en esa transición y ahorita es cuando nos tenemos que sumar con esa responsabilidad, tanto los laboratorios biotecnológicos como los centros educativos y académicos, para formar recursos humanos profesionales en medicina regenerativa y biotecnología médica, con una alta capacidad moral y académica, porque no puedes nacer en la corrupción o no puedes nacer con una deformación académica. Para que esto crezca, se tiene que nacer bien. Y la única manera es el trabajo conjunto y leal hacia uno mismo y hacia la población que nos demanda. Muy bien. Voy a dar lectura a algunos comentarios para que den sus opiniones, por favor. Va. Nos mencionan, dice, ya nos alcanzó el futuro, quizá para los que inician, dónde prepararse de manera muy seria y con un aval. Dice, es un reto actual el demostrar científicamente que la medicina regenerativa aporta positivamente a la salud. Felicidades al doctor Clark. Hola, buenas tardes. Hace 5 años estuve buscando en qué países la medicina regenerativa es una especialidad. Y en ese entonces se anunciaba en España por una universidad. Tal vez entendí mal. Va a ser necesario formar un colegio de médicos regenerativos. Mencionan, sin duda, el publicar sus hallazgos, aunque no funcionen, es básico, pero reunir esa evidencia, hasta ahora que yo sepa, el uso de las células madre tienen buenos resultados en cáncer de sangre, pero en otras enfermedades no hay evidencia suficiente que avale su uso benéfico. Y muchas clínicas venden la idea de que estas terapias curan todo. Para ello sería importante que las instituciones públicas realmente hagan su trabajo y verifiquen que los protocolos sean los adecuados y que se publiquen los resultados. Menciona otro comentario, medicina regenerativa es igual a medicina alternativa. ¿Qué comentarios nos pueden dar hacia estos comentarios, valga la redundancia? Pues no sé, me gustaría comentar algo. Al final hice una pregunta
¿Medicina regenerativa es igual a medicina alternativa? Es no. Medicina alternativa aquí es que yo sustituyo un modelo por otro o una terapia por otra. La medicina regenerativa está basada en medicina integrativa. Y yo diría que en la actualidad la medicina alópata se está integrando al modelo de medicina regenerativa. Ya no es al revés. La medicina regenerativa se basa en la biotecnología médica y se está constituyendo la base para el nuevo modelo médico para los próximos 100 años. Y no me estoy aventurando. Es algo que ya está sucediendo en la actualidad. Ahora, creo que profesionalizarse, nuestra institución ofrece un programa para que se formen correctamente. Pero eso también implica una responsabilidad personal, que yo esté dispuesto a crecer. Yo no veo una especialidad médica, o el doctor también me dirá, donde yo diga, quiero asistir 3 veces a la semana online y quiero que me titulen como especialista y quiero asistir nada más una vez cada 6 meses o una semana al final de mi proyecto de maestría o de especialidad o una capacitación para una técnica de laparoscopía, de colonoscopía, de lo que queramos. Que nos digan, oye, ¿sabes qué? Tómalo online, te vas a echar 1 hora y ahí nos vemos y te voy a certificar. ¿Eso pasa? No pasa. No al menos que yo lo sepa. Entonces, ¿por qué el médico regenerativo sigue insistiendo en que esta es una capacitación y un curso? Debemos de tomar esa conciencia. Esto es una profesionalización para todos nosotros. Y hay que responsabilizarnos de eso y yo creo que aquí los laboratorios, los centros universitarios como los que dirigen, siempre han insistido en eso. Muy bien. Y hay que acabarnos de formar a aquellos que tenemos esas ganas de seguir creciendo en nuestra área, de seguirnos desarrollando. Porque decía el doctor Tabé, tienes que demostrar quién eres, quién dices que eres, ¿no? A través de una profesionalización. Y ese es el primer parteaguas que se tiene que romper. Yo tengo que demostrar quién soy y por qué soy quien soy. Y qué laboratorios me rodean, me capacitan, me actualizan. Porque así como hay células y anticuerpos monoclonales apócrifos, falsos, pues también hay buenos, ¿no? ¿Cómo yo lo voy a reconocer? ¿Cómo voy a trabajar con esto? Gracias, doctor. Doctor Tagle, un comentario final y si gusta responder alguno de los comentarios de nuestros oyentes. Sí, yo vengo regresando hace poco más de 2 meses de España. No existe la especialidad de medicina regenerativa en España tampoco. Sí están queriendo hacer muchos estudios referentes al tema. Acuérdense que España forma parte de la Comunidad Europea, entonces para que se autorice la terapia celular en España tendrá que ser utilizado en los 26 países que conforman la Comunidad Europea. Es un gran reto el que tienen en ese sentido. Sí tienen muchas investigaciones y claro que quieren hacerlo y van para allá, pero no hay. Aquí en México yo lo veo sumamente complicado que vaya a existir la especialidad como tal de medicina regenerativa, porque realmente sería como quien sea un especialista todólogo, ¿verdad? Porque la terapia celular, la medicina regenerativa tiene cabida y tiene áreas en prácticamente todas las ramas de la medicina, todas las especialidades. Y sí tenemos mucha evidencia clínica en gran número de especialidades médicas, aunque sabemos que la principal es ortopedia, pero tenemos muchísima experiencia en muchas de las otras especialidades médicas. Entonces, realmente para que quisiera una especialidad, pues tendría que ser un Superman al doctor, ¿verdad? Entonces, yo sí lo veo complicado para que va a existir. Lógicamente, en este caso, la autoridad sanitaria lo que hace válido, ¿verdad? O reconoce, son las maestrías, anteriormente a los diplomados. Entonces, pero la especialidad como tal, lo veo complicado que vaya a existir, ¿no? Acuérdense que tendrán que entrar al programa de residencias médicas nacionales, etcétera, etcétera, y sería, creo yo, un poco complicado.
Doctor Tabé, ¿quiere aportar algo? Bueno, quiero agradecer la invitación. Siéntanse en confianza conmigo para cualquier duda sobre la regulación sanitaria. Saben que cuentan con un servidor, lo sabes, doctor, lo saben ustedes. Estoy a sus órdenes, lo que necesiten. Y sí, si necesitan del apoyo de nosotros para irle dando forma para ingresar a ese estudio, que sería el primer paso, estamos a sus órdenes para cualquier cosa. De verdad, muchas gracias por permitirme participar y estoy a sus órdenes. Bien. Doctor Raúl Clark. Bueno, yo también quiero dar las gracias por este foro, esta mesa redonda que tiene pues objetivo de expandir el conocimiento, de ir unificando cómo se debe formar un profesional, saber que la ley también está para protegernos y para proteger a los pacientes, y en algún momento nosotros somos pacientes. Entonces es importante que como profesional te atrevas a obtener los tips and tricks de la medicina regenerativa, porque a veces ver al maestro Tagle, ver al maestro José Carlos, son unos gigantes ya en la medicina regenerativa, obtienen unos resultados que dices cómo llegaron a ellos, pues es la suma ya de tanto conocimiento, de tantos años, y que tienen tips, y que tienen los trucos, las destrezas, los consejos para que puedas llegar a esos resultados, y ahí es cuando podamos empezar a unificar, a hacer esos protocolos, y esos protocolos nos esté protegiendo la autoridad, que fue algo que nos autorizó, que cumplió con todas las reglas de bioética, todo el consejo de bioética, y podemos llegar a un resultado. Entonces, hoy tenemos un panorama muy amplio, características de qué dosis, qué frecuencia, qué le pongo, cuánto le pongo. Entonces hay que ir enseñando al profesional por pasos qué vamos a hacer inducción, vamos a hacer reemplazo, vamos a hacer regeneración, el paciente está para poder tener regeneración, qué característica clínica tiene el paciente, y es un paciente que en evidencia médica le va mejor con un procedimiento o le va mejor con el otro, para podernos apegar y hacerlo que el paciente mejor necesite y se adecue a él. Entonces, ¿la medicina regenerativa es alternativa? No. Sería como pensar, ¿la bioquímica es alternativa? No. La bioquímica es una de las bases para poder entender la medicina. Entonces, la medicina regenerativa es el resultado de la medicina translacional aplicada directamente al paciente por procesos biotecnológicos. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Doctor José Carlos, comentarios finales. Pues gracias primero a todos nuestros profesores aquí, de verdad. Yo me siento muy contento. Siempre que platico con ustedes, tengo la oportunidad de convivir con ustedes. Me enriquezco mucho, aprendo mucho, además de que son excelentes personas. Y también excelentes profesionistas, y llamémosle incursores, ¿no? Porque son propagadores, incursores todos ustedes, de algo que vienen haciendo, y sabemos lo difícil que es esto. Bien lo decían todos ustedes, llevamos cuántos años metidos en esto y seguimos, ¿no? Y seguiremos seguramente. Gracias a todos ustedes, y gracias también a las personas que nos acompañaron y que nos escuchen posteriormente. Espero que esto les haya enriquecido, y como conclusión breve yo puedo decirles que la biotecnología es la base de la medicina regenerativa en la actualidad, que debemos de entenderlas como una parte esencial de la formación médica actual, y que todos podemos compartirlo y aprender de esto, que no es algo ultraespacial como uno pudiera pensar, sino que es cercano, y que lo único que nos exige es nuestro compromiso y amor hacia la disciplina que queremos ejercer. Muy bien, pues con esto damos por concluido nuestra mesa redonda. Agradecemos profundamente la participación de nuestros expertos, así como al público que se encuentra conectado y nos está escuchando. Desde el ISBM los invitamos a seguir construyendo puentes entre la ciencia, la biotecnología y la práctica clínica para el avance de la medicina regenerativa en México. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.